Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. Los invito a ver cómo hacer una suspensión ajustable con el movimiento de la tapa trasera. Es muy importante que no se pierda ningún detalle. Los invito a que me apoyen viendo todo el video para que YouTube me recomiende. Y para este mecanizado vamos a utilizar esta C10 del 67. Excelente modelo. Esperando como siempre que les guste y sobre todo les sirva. Lo primero, amigos, hay que abrir el carrito. Hay que estudiar bien todas sus partes para ver todos los espacios disponibles que tenemos de trabajo. En esta ocasión sí vamos a trabajar en la carrocería, en los interiores y el chasis. No se pierdan ningún detalle. Como si vamos a hacer corte en la carrocería, es necesario despintar. Les recomiendo usar removedor. Es más fácil y más práctico. Solo hay que hacerlo con mucha precaución. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que veas todo el contenido del canal y me des tu opinión. Ya solo resta lavarla bien con agua y jabón. Usando removedor queda un trabajo más limpio. El único corte que lleva la carrocería es en la tapa. Hay que aprovechar las líneas que ya tiene. Un detalle muy importante es dejarle un pequeño tope a la tapa, así como se ve en la imagen. Y a la tapa hay que cortarle ese cuadro que le sobra. Ese no se va a utilizar. A la carrocería hay que hacerle media perforación para hacer una especie de bisagra en la tapa. Esto hay que hacerlo con mucha calma. Hay que medir y marcar dónde va a ir la perforación. Hay que perforar los dos lados de la carrocería. Yo voy a utilizar una aguja de coser como eje. Se requiere que quede muy resistente. Y a la tapa hay que ponerle dos pernitos de la misma aguja, así como se ve en la imagen. Este trabajo sí lo tienen que hacer con mucha calma para que quede lo más alineado posible. Para poner la tapa en su lugar solamente hay que abrir un poquito la carrocería y queda muy bien. El siguiente paso, hay que rebajar el chasis. En este caso lo voy a rebajar hasta la altura de los escapes. Esto se puede hacer con una lija. Obviamente, amigos, la medida para rebajar es a gusto de cada quien. Yo en este caso sí quiero que se vean los escapes, porque quiero que se vea un poco más inclinada hacia la parte de enfrente. Ahí se ve la separación. Lo siguiente, amigos, es rebajar un poco el chasis. Como voy a utilizar unos ejes más gruesos, sí requiero rebajarlo. Esos ejes más gruesos se pueden hacer con una aguja y quedan muy bien. Solamente recuerden, amigos, que hay que ajustar muy bien. Hay que quitarle el juego axial. Debe de tener muy poco. Hay que rebajar un poco los seguros de los ejes. Esta pieza, amigos, es la más importante de todo el proyecto. Sí se requiere que la analicen bien, que la observen, que la estudien. Tómenlo con calma. No puedo ponerles medidas, amigos, porque depende de cada carrito, pero el principio es el mismo. También hay que ponerle un resorte. A los interiores solamente hay que abrirles un pequeño hueco y crecer un poco el tope de los ejes.
La idea principal de esta pieza, amigos, es que si la movemos hacia adelante se suban los ejes y si la hacemos hacia atrás se bajen. Para eso son los huecos, así como se ve en la imagen. A esta pieza también hay que pegarle un resorte que no sea muy duro, solamente hay que pegarlo en un extremo para que no pierda su función, y en el otro extremo hay que poner una pequeña argollita, así como se ve en la imagen. La idea del resorte es que siempre lo mantenga en una sola posición y cuando activemos el mecanismo ayude a controlar la segunda posición. Ya solo falta pintar todas las partes. Y como saben, amigos, apenas estoy empezando a practicar eso de la pintura. Solamente le puse primer. Y para la carrocería utilicé pintura en lata con un poco de transparente, también de lata. Si tienen alguna idea o sugerencia, bienvenida. Recuerden que este canal lo hacemos todos. Ahora sí, la parte que más me gusta, el armado final. En los interiores hay que colocar esa pieza especial. Pongan mucha atención en la posición del resorte. Ese resorte debe de pegar en los asientos. Esa es la medida. Hay que probar que haga bien su función, así como se ve en la imagen. En lo que continuamos armando, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya lo que falta es un poco más fácil. Recuerden, amigos, que esto hay que hacerlo con calma. Hay que disfrutarlo. Tengan mucho cuidado al momento de poner las llantas, que no les vayan a quedar fuera de posición. Hay que centrarlas un poco. Con mucha calma hay que poner el chasis. Recuerden que el chasis es el que centra las llantas. Se requiere en todo momento estar probando que todo quede correctamente, que las llantas no hayan quedado fuera de lugar, que la pieza especial esté apretada, que la tapa no cierre, que el perno alinee. Todo eso hay que estarlo probando en este momento. Y una vez que estamos seguros que todo está correcto, hay que pegarlo. Tenemos que pegar el carrito porque no tenemos un poste trasero para atornillar. Con muy poco pegamento es suficiente. Ahora se requiere hacerle una pequeña argolla a la tapa. Y tratar de hacer una especie de doble gancho. Eso se puede hacer con un alambre, así como se ve en la imagen. Ese alambre de doble gancho sirve para unir las dos piezas. Se batalla un poco, pero sí se puede. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. En caso de requerir algún ajuste, hay que hacérselo. La idea de este sistema, amigos, es que activando la tapa se liberen las llantas y así baje la suspensión, y cerrando la tapa trabe los ejes para que quede alta. Eso funciona muy bien. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme su comentario. Los invito, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre es bienvenida, porque este canal lo hacemos todos. Ahora sí, amigos, después de sus pruebas pertinentes,
que ruede y que funcione como debe de ser. Con la tapa cerrada tiene su altura normal. Rueda excelente. Y abriendo la tapa se baja la suspensión. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les pareció este mecanizado? Déjenme su comentario. Todas las opiniones son bienvenidas. Solo hay una observación con este sistema. En el modo bajito se hace un poco pesada la camioneta por el exceso de fricción de los ejes. No olviden suscribirse, amigos. Nuevamente te invito a que hagas un recorrido por mi canal y me des tu opinión. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.